Hola a todos y bienvenidos a una historia de horror cósmico de los Teletubbies llamado Eldertubbies. Los Teletubbies, conocidos por ser un programa infantil que debutó a finales de los 90, inicialmente ofrecían una experiencia lúdica y educativa, centrada en actividades como el juego y el aprendizaje. Sin embargo, ha surgido un fenómeno peculiar en torno al programa, donde muchos espectadores han experimentado momentos de incomodidad debido a diversos elementos, como el aspecto de los personajes principales, la presencia del bebé Sol o incluso la aspiradora Nunu. Esta incomodidad ha sido aún más exacerbada por la creación de creepypastas y videojuegos de terror inspirados en los Teletubbies. En esta ocasión, nos sumergiremos en una fascinante creación que reimagina por completo a los Teletubbies. Pero antes de iniciar, es crucial mencionar que la historia presenta varios puntos ciegos y sin explicación, los cuales serán rellenados con teorías para ayudar al relato de esta historia. Una vez dicho eso, comencemos. El artífice detrás de esta historia es Junior Drawings, quien se destaca por su estilo artístico único y llamativo. Con su proyecto Eldertubbies, ha capturado todos los aspectos extraños y peculiares del mundo de los Teletubbies, desde el entorno aislado en el que habitan hasta los propios personajes. En esta historia, todos los personajes originales son considerados parte del canon, pero experimentan una transformación cuando pasan muchos años, convirtiéndose en las criaturas conocidas como Eldertubbies. Este término hace referencia a la avanzada edad que adquieren los personajes en esta nueva narrativa, donde la historia transcurre en el mismo escenario del programa, pero varios años más tarde. Más específicamente, los Teletubbies originales adoptan nuevos roles dentro del grupo de los Eldertubbies. Tinky Winky, el recepcionista, cuyo cargo se le puede atribuir a que era el primero de todos en aparecer y recibir a los demás. Dipsy el curioso, quien mostraba curiosidad y entusiasmo por el mundo que lo rodea. Lala, la maternal, quien mostraba amor y cuidado hacia los demás personajes. Y Po, el soberano, desconociendo la razón de este cargo recibido, ya que soberano como definición es el gobernante supremo de un estado o territorio, y Po no presentaba indicios de ese rasgo, por lo que se presume que se modificó su actitud para ajustarse a esta nueva historia. La presentación inicial de los 4 personajes, conocidos por formar parte del consejo, fue solo el punto de partida, pues la narrativa se adentra con mayor profundidad al explorar el intrigante papel de Nunu, una aspiradora cuya función primordial es mantener en impecable estado Teletubbyland, el escenario principal del programa. La historia se desenvuelve a partir del siguiente relato. Dicen que la máquina alguna vez vivió en convivencia con los Tubbies. Sin embargo, a medida que estos crecían en tamaño y sabiduría, la máquina ya no les era útil. Se sintió traicionada, resentida e incluso celosa. Un caparazón vacío que buscaba un nuevo propósito. Quizás podría crecer a su manera. La máquina abandonó a los Tubbies y deambuló por las afueras del bosque en busca de vitalidad y vida que tanto ansiaba. Con el tiempo, consumió kilos y kilos de carne y creció más y más. A pesar de esto, nunca pudo llenar el vacío en su corazón, pero era demasiado tarde para detenerse ahora. Otra extremidad, otro corazón bombeando. Seguramente, esta próxima comida haría que Nunu se sintiera vivo. Este relato podría interpretarse metafóricamente, considerando a la aspiradora como un símbolo de vacío o hambre. Al succionar objetos o limpiar su entorno, la aspiradora evoca la noción de un vacío ansioso por ser llenado, algo por lo que está pasando Nunu en estos momentos. En esta historia, también se presentan 3 personajes que fueron creados únicamente aquí, cada uno con un rol específico, como el Eldertubbie Sue, el pionero. Se trata de una figura emblemática que desempeña un papel esencial en la comunicación y vinculación entre los Eldertubbies y las criaturas locales, identificadas como Alien Tubby Ninfas, que al parecer son seres pequeños que viven en este lugar. Sue aprovecha sus antenas para amplificar señales y transmitir datos a través de un intrincado sistema de ondas y espectros de colores, ejerciendo un rol fundamental en la comunidad de Eldertubbies. Sue se encargaba de velar por el bienestar del grupo de Alien Tubby Ninfas, ofreciéndoles contenido para visualizar a través de la pantalla incrustada en su abdomen, sin comprender exactamente lo que veían. En la biología natural, las ninfas representan una etapa del ciclo vital que precede a la metamorfosis, lo que sugiere que el material exhibido por Sue podría estar destinado a promover su madurez y eventual transformación en futuros Teletubbies. Una teoría que circula entre la comunidad sugiere que los Teletubbies son una manifestación de los Tubby-ninfas, implicando que son una forma de entidad juvenil que con el tiempo madura hasta convertirse en Eldertubbies.
Esta interpretación sugiere que las ninfas están viendo el programa original con la finalidad de asumir el papel de Teletubbies en el futuro, una vez que los otros hayan envejecido. En este universo, destaca otro personaje de gran importancia, Elder Tubby Earth, quien es conocido por ser el guardián de la espada de las piedras. Este ser emblemático se encuentra en un campo de armas provenientes de guerreros caídos en batalla, los cuales han sido meticulosamente recopilados y organizados por esta entidad. Elder Tubby Earth está estrechamente vinculado a una señal de naturaleza sagrada o significativa para las ninfas. En su abdomen hay una puerta en forma de niebla, provocando a los visitantes que entren en ella para enfrentarse a un poderoso enemigo no revelado del otro lado. Esta es una referencia a videojuegos tipo Dark Souls, donde se debe atravesar una niebla para enfrentarse a un jefe. Las espadas, como se mencionó antes, corresponden a guerreros que cayeron en batalla, lo que significa que en este universo existe un antagonista que impide la paz, a menos que sea derrotado. Supuestamente, cuando los Teletubbies pasan a ser Elder Tubbies, deberán dirigirse a este lugar para intentar derrotarlo, donde muchos anteriormente han caído en batalla. Otro Elder Tubby de importancia es Snoo, The Placekeeper, cuya función principal era mantener la paz y difundir conocimiento a través de su abdomen, que fungía como una pantalla de visualización. Se describe a Snoo como conectado a una red de cables que le proporcionan información sobre el universo, la cual transmite a otros a través de su barriga para su visualización, añadiendo también funciones de desarrollo y educación para las ninfas. Además, en este cosmos existe un personaje crucial llamado Elder Sun Baby, que se presenta físicamente ante los Elder Tubbies del Consejo, lo cual es una rareza y sugiere la inminencia de un evento importante. Se presenta como el hacedor del día, y su presencia está asociada con eventos cósmicos significativos. En el bosque donde se encuentran, se escucha un sonido familiar proveniente de una criatura nunca antes vista en el programa original de Teletubbies. En el pasado, existía un sol que iluminaba todo Teletubbyland, representado como un sol con cara de bebé. Siendo esta presencia solar una constante, debe existir su contraparte, es decir, la luna, conocida como Elder Moon Baby. Esta figura lunar tiene facciones similares a las del sol, presentada como su hermano gemelo. En el programa nunca se encontraron, debido a que era prácticamente imposible, ya que si aparecía el sol, la luna debía estar escondida, y como el programa siempre mostraba escenas durante el día, nunca se pudo ser testigo de la luna. El sonido que hizo la luna en el bosque fue la de un llanto, descrito como un acontecimiento diferente y único, algo que no se había escuchado en siglos. Inicialmente, es descrito como un susurro que luego aumenta en intensidad, hasta convertirse en un sonido ensordecedor similar a una sirena. El llanto resonante guía al consejo de Elder Tubbies a través del bosque hacia el punto donde el sol y la luna se encuentran cara a cara. Este momento marca un evento cósmico sin precedentes, conocido como un eclipse cósmico. Durante este fenómeno extraordinario, los gemelos iluminan sus halos con un parpadeo cada vez más intenso, provocando un aumento en la luminosidad del cielo y una sincronización de las galaxias distantes, que destellan en sintonía con el desesperado llanto de los gemelos. Se trataba de un grito de ayuda para recibirla de alguien que pueda otorgar paz y tranquilidad, donde al parecer era imposible de obtener debido al poderoso enemigo que está en el interior de Elder Tubby Earth, quien de alguna manera infundía temor y sufrimiento en todos. La señal emitida por los gemelos también llega a otros personajes, como el pionero Sue, quien amplifica la señal y la transmite a Snoo. Este último, a su vez, comunica a través de su barriga lo que está sucediendo con el encuentro entre el sol y la luna, atrayendo la atención de todos los espectadores hacia el impresionante espectáculo del eclipse, visible en todo el universo. En un instante, el sol y la luna recibieron una respuesta reconfortante desde el vacío, susurros que aseguraban que todo estaría bien, pues pronto llegaría la madre. Lograron captar la atención de la Madre Void, conocida también como la Madre Vacía. En cuestión de segundos, la madre atravesó el velo de su vacío, disipando el clamor de los niños que lloraban, absorbiendo no solo la luz y el sonido, sino también la negatividad, la desesperación, la duda, la ansiedad, el miedo, la soledad, la ira y la tristeza. Lo único que quedó fue un silencio impregnado en el firmamento, mientras cada ser vivo observaba hacia el cielo, contemplando a la madre que se manifestaba como una figura colosal, adornada con una corona de galaxias y símbolos antiguos, orbitando un vacío negro en el centro de su ser. Su llegada trajo consigo una sensación de alivio y tranquilidad, pues absorbía toda la negatividad y el sufrimiento del mundo, dejando en su estela una profunda calma que abrazaba a todos los seres vivos. Este evento marcó el inicio de una nueva era de paz y armonía en el cosmos, dando paso a un nuevo ciclo bajo la consigna de Time for Teletubbies. En resumen,
Madre representa un ser divino poderoso que puede traer tranquilidad al universo que se encuentre en problemas. Seguramente, acabó con la amenaza que estaba al otro lado de la puerta de la niebla, lo que efectivamente devolvió la paz entre los habitantes. Conclusión de todo lo visto. La historia presenta una narrativa cósmica y misteriosa que involucra seres y entidades míticas, como los Elder Tubis y Mother Void. A través del encuentro entre el Sol y la Luna durante un eclipse cósmico, se solicita la ayuda de Madre para devolver la paz. La historia presenta algunos puntos vacíos y no detalla explícitamente varias escenas, como la identidad del enemigo al otro lado de la niebla. Existen otras viñetas creadas, pero son para promocionar peluches en venta sobre algunos personajes, por lo que se da a entender que son publicidad y no forman parte de la historia. La narrativa parece concluir con Madre devolviendo la paz, aunque quién sabe, podría presentarse otros problemas en el futuro. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.